¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Quispe. Soy Daniel Quispe Ramírez, hijo de Pablo Quispe Chávez y María Celicia Ramírez Linares. Vine a visitar al maestro Ramón Noriega porque conocí su trabajo a través de... fui a un congreso de medicina tradicional andina amazónica en San Fernando, aquí en Lima, Perú. La persona que nos invitó a mi esposa y a mí, pues regalarnos el libro. Y me dijo con mucho cariño, me dijo: este libro te va a gustar, es una sorpresa muy bonita para ti. Y me regaló en la obra del maestro Ramón Noriega, que es Somos Quispe. Para mí fue fascinante leerlo desde el inicio, porque no solamente hablaba de mí, o sea, como individuo, sino hablaba de todo lo que significa mis antepasados. Actualmente soy psicólogo clínico, a eso me dedico, y pues me doy cuenta que muchas de las situaciones que venimos arrastrando como seres humanos, problemas emocionales y estos grandes problemas de la modernidad, tienen que ver con el desarraigo que tenemos nosotros de nuestras culturas madres, del desarraigo de la tierra, del desarraigo de lo que significa la cosmovisión amplia que tenían nuestros ancestros en todas partes del mundo. Muchísimas gracias por su obra, maestro. Muchas gracias por venir a visitarme, Daniel. Me siento muy honrado con su presencia. Muchas gracias. El desarraigo es patológico ya, porque existen hasta desarraigos familiares. Desconozco yo los valores de mis padres para dedicarme a una cosa negativa muchas veces. Entonces, no estoy conservando la línea que permitió el desarrollo de toda mi familia. Desde donde vine, de repente puede ser en el campo, hasta llegar al sitio donde me ubico, o de repente desde mis ancestros que supieron cosechar grandes cosas y que ahora me estoy ubicando en un plano de vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, el desarraigo no solamente es respecto a la identidad nacional, sino también a la legalidad. En las empresas, cuando una persona asume un puesto en una empresa, se desarrolla un proceso para adoptar esa identidad con la empresa. Una persona identificada con la empresa rinde bastante, pero en cuanto la empresa comienza a disminuir los valores del adoptado, entonces se desarraiga y comienza a producir menos. Este proceso de arraigo y desarraigo, entonces, es el responsable de la fortaleza de los pueblos, de la fortaleza de las naciones. Aquí justamente hubo un proceso de creación de identidad. ¿Cómo se desarrollaba el proceso de desarrollo identitario? Todos participaban, por eso es que la idea también es de la comunidad. El hombre tenía un hijo, por así comenzar. Ese hijo, el primer profesor, el primer conductor, el primer tutor, eran los abuelos. Y el abuelo venía ya con toda una carga cultural que le iba a volcar al niño, y en la medida en que le enseñaba a criar cuyes, a hacer selecciones de maíz, en una mesa, o de ir a cazar pájaros, o de ir a espantar loros. Estamos refiriéndonos a la época del Tahuantinsuyo, cuando el niño hacía esas funciones. Luego este niño con el abuelo, los padres más la ayuda del abuelo, no el abuelo solo, sino los padres apoyados por los abuelos. Luego este niño, cuando se le caía el primer diente, era costumbre así que escogieran una persona cercana que tuviera buenas cualidades, honesto, trabajador, dedicado, buen carácter, etc., para que fuera una especie de padrino
de su primer padrino, de este niño que estaba mudando. Este señor ya intervenía, se sumaba a la educación del niño, que le transmitía otros valores sociales, del ayu, del compartir, y entre todos hacían sesiones que el niño comenzaba a educar. Luego, este niño, que le iba creciendo el pelo, había un momento en que habría que cortárselo. En esa etapa también se hacía una especie de ceremonia del corte de pelo, que hasta hoy se practica. En los Andes. Así es. En este corte de pelo se nombra otro padrino, el padrino del corte de pelo. Y ese padrino también tenía que ser de cualidades escogidas, de cualidades seleccionadas para sumarse al núcleo. Era pariente del cercano o un vecino cercano del ayu. Y luego más tarde la educación continuaba en una escuela común en el ayu, en el pueblo. Todos eran profesores porque todos conocían un oficio diferente. Uno era alfarero, otro tejedor, el otro era sembrador, el otro conocía de maíz, el otro de riegos, el otro de la luna, etc. Entonces todos contribuían, pero sí había un lugar donde se educaban de forma común todos. ¿Cómo demostramos que había? Porque existe la palabra y al haber la palabra tiene que haber físicamente un lugar. Son los yachayhuasi. Los yachayhuasi, que es casas o escuelas. Entonces vienen luego los informes de los cronistas. Los cronistas dicen solamente la nobleza tenía acceso a la educación. Por ejemplo, las dimensiones de Huiracocha, Munay, Yacha y Yancay eran conocidas de un extremo a otro. ¿Cómo eran conocidas? Y el desarrollo de los valores que éstas impulsaban. ¿Cómo se conocían? Solamente por referencia verbal de una generación a otra. Si aquí los programas educativos varían y no se completan, claro, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo sí. acá se podía hacer? Tiene que haber habido un registro escrito y tiene que haber habido una educación extendida. Existen registros pictóricos en cerámicos respecto a cómo era esta educación y encontramos infinidad de huacos, que los llamamos centros cerámicos, en los que un profesor está dictando clase a 6, 7 discípulos que están perfectamente sentados, escuchando, tomando nota. Hay algo que me llama mucho la atención también de su libro, es que usted dice que la sociedad andina es básicamente creadora de líderes también, ¿no? Y por lo tanto estos líderes podrían ser también maestros, o todo el tiempo se andaban ellos, digamos, enseñando, ¿no? Claro. Ahí vamos. Compartiendo experiencia. Ahí por lo vamos, menos. ahí vamos. Entonces hemos dicho que hay un padrino de diente, del pelo, etc. y luego la rubia. Este joven iba continuando con su educación hasta llegar a los 16, 17 años en que ya dominaba, dicen, 40, 50 oficios, en ese número de oficios. Puede ser pues tejer, cerámica, múltiples actividades en las que desarrollaba. Inclusive dentro de ellas estaba la participación ciudadana. Este joven ya podría encargarse de una función pública, ser juez de aguas, ser administrador del gobierno, etc. ¿Y más o menos qué edad tendría? 16, 17 años, ahí se recibía, ahí se graduaba, ahí era presentado en sociedad. El papá de Daniel se iba y presentaba a Daniel: este es mi hijo Daniel, tiene 17 años, ya está formado y capacitado. Al ayu le pedía: pruébenlo pues. Pero en quechua, en las costumbres nuestras, este joven se presentaba ante la sociedad, ante el ayu, para rendir un examen.
y lo hacía de forma lúdica, mediante el juego, que nosotros llamamos a eso el guarachico. El guarachico, ¿y en qué consistía el guarachico? El guarachico significa el cambio de las guaras de niño a la ropa de adulto. O sea, deja de ser ceremonialmente, ritualmente, deja de ser niño para vestirse como caballero. A lo que equivalía en la época mía, en que ya dejaba los pantalones cortos y me ponía pantalones largos. Sí, por eso el dicho de papá, ponte los pantalones. Ponte los pantalones largos. Así es. ¿Cierto? Un grupo de amigos, de jóvenes participantes, demostraban todas las habilidades cerámicas, tejidos, de gobierno, de una serie de cuestionamientos que le hacían las personas. Estaba demostrando que sí estaba hábil para iniciar su vida de adulto. Okay, y todo esto se da dentro del ayu. Del ayu. Esto era en el guarachico. Los guarachicos se celebraban en los lugares que se llaman puglianas. Así como la huaca pugliana aquí en Lima, pugliay es juego. Pugliana es como donde jugaba. ¿Qué juego era? Era esta celebración de armado de caballero, que nosotros le llamamos guarachico, y que ahí el joven recibía un título. ¿Cuál era ese bachillerato que recibía el joven? Se llamaba cholo. A partir de ese momento era cholo. O sea, cholo no es antes de los 18 años, sino después de los 18 años. Es una etapa. Y bueno, vamos a salir un poquito, pero ese cholo tiene algo que ver con el cholo actual, como, o sea, deriva de ahí. Es como un joven. Sí, claro. Entonces es un joven, un adulto joven, capacitado para desarrollarse dentro de la sociedad. Y es decir, cholo. Esa etapa de cholo duraba hasta que era jubilado. Y la jubilación era temprana. 45 años, 50 años ya era jubilado. Se jubilaba y ahí dejaba de ser cholo para ser ya viejo, auji. O más viejo, machu. O más viejo, ruku. Cholo no es raza. Es una etapa de ejercicio de funciones ciudadanas eficientes. O sea, digamos, el cholo estaba... De forma despectiva, porque se creó la idea. Tú vienes en México, y de México vino la idea de que cholo le llaman a un perro. Ah, sí. Y vinieron porque cholo era el escuincle. La palabra es choloscuincle. Cholo escuincle. Perro cholo, ¿no es cierto? Ajá, o el perro este que no tiene pelo, ¿no? Claro, pero espérate un momento, vamos a llegar a ese. Cholo escuincle, perro cholo. El hombre le da su nombre, por decir, a las personas que coge. Por ejemplo, digo yo, este es lapicero de cholo. No es de mujer por el color es rosadito, el de la mujer, ¿cierto? Este es lapicero de cholo. Se llama lapicero cholo. El perro que acompañaba al hombre era un perro con todos sus caninos completos y capaz de acompañarlo en el campo a perseguir los zorros, a espantar el puma. Entonces, ese perro mayorcito, más fuerte, se llamaba perro cholo. Y el perro de la mujer era un perro faldero que se quedaba en la casa. Si se quedaba en la casa, se quedaba junto a la mujer. Ese era un perro que no tiene su dentadura completa, no tiene premolares. Entonces no es un perro de pelea con los zorros. Entonces ese perro se llama perro china. Perro china. Porque era a la mujer se le llama china. No perro chino como se le dice acá. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces era perro china porque era de él. Por eso es que en las iconografías mochica, el perro china está en la luna, porque la luna también es de género femenino.
Okay. Sí, Porque hubo un contacto entre el Anáhuac y el Tahuantinsuyo. Lógico. Si existe la palabra cholo allá pues también he llegado. También hicimos intercambios. Sí, de hecho, bueno, visité el museo de sitio de Cuauhtémoc en Ixcatiopan, en Guerrero, y es una iglesia profanada, ¿no? Y ahí están los restos de Cuauhtémoc, que es el último tlatoani o el jefe, ¿no? Digamos, el rey de los mexicas. Y pues había en el museo, pues hay pututos, ¿no? Que allá le llaman atecocoli, pututos, pero que crecen aquí o que solamente se ven en esta parte del mundo, ¿no? En la costa peruana. Entonces me parece que sí hubo intercambio y estaba muy preciado el tipo de caracol que había aquí en el Perú. Y es más, porque cuando llegan acá, ya están en Panamá, los primeros contactos que hacen los españoles, Pizarro, Almagro, es con una balsa de peruanos. Wow. Es una balsa de peruanos que llevan para comercializar con Panamá y se van yendo hasta México. De ahí fue que capturaron a los primeros jóvenes y les enseñaron a hablar el español rural. En esa captura, perdón, es donde encuentran oro, entiendo también, entre otras cosas. Claro. Y ahí es donde abren los ojos y Claro. es que vienen más para el sur, ¿no? Claro. Entonces, el oro era pues un mecanismo también de acercamiento a otras personas, porque el oro siempre ha sido deseado, ¿no es cierto? Entonces, me abre puertas, no en la manera de un comprar conciencias, sino en la manera porque el peruano tenía la costumbre de obsequiar a un visitante que llega a mi casa, le obsequio yo una prenda, toma, te obsequio. O cuando quería que un pueblo se anexara al sistema de gobierno central, se iba con un paquete de cosas. Mira, yo sé cultivar maíz, toda mi gente tiene trabajo, le conseguimos agua, le damos estabilidad, en casos de desastres tenemos un sistema de prevención, tenemos una gran cantidad de piruas, o sea, almacenes con alimentos, abrigo, medicina en caso de que acontezca alguna catástrofe climatológica. El Inca no tenía pues apego al oro como riqueza acumulativa, sino simplemente como un adorno ritual, etc. Y le obsequiaba una cerámica, como un cuaco de oro, etc. Entonces los otros pueblos veían que eso como una señal de progreso, decían, ¿qué necesitas o qué me exiges? Nada. Simplemente que profeses la misma ideología que nosotros hacemos, y comenzaban a educar a los pueblos. Si remontamos la idea de estas civilizaciones, de las persuasiones, del agregar en territorios diplomáticos, vamos a encontrar una de las primeras referencias en Catequil. Catequil le manda a su hijo de manera pacífica para que anexe los Huachimín al territorio que estaba haciendo. Y la otra, si interpretamos la leyenda de los hermanos Ayar, vemos que uno viene con un puñado de semillas. El puñado de semillas significa que habían escogido ya qué tipo de plantas deberían sembrarse y en qué altitudes. El otro viene con una llama blanca. Y la llama blanca, blanco especialmente, significa una selección genética de primerísima. Y la llama no es un animal natural, sino un mestizaje logrado y estabilizado por los incas. Ayarucho es especializado, psicólogo, antropólogo, y todo lo humanístico es dominado por él. El Ayarucho. Ya, Ayarucho, uno de los hermanos Ayar. Ah, ok. Uno de los hermanos Ayar. Entonces, porque las leyendas se van, claro, han perdido su purificación y se van agregando, pero queda la esencia. Este Ayarucho vuela y se posa sobre una roca y todo él se convierte en roca
tenemos que entender también que un monumento es una alabanza a la persona. Este Ayarucho dice, acuérdense de mí cada vez que celebren el Huarachico. Y hemos visto esta fiesta de los esta fiesta de la formación del hombre hasta llegar a una situación en la que está capacitado para desempeñarse como hombre útil en la sociedad. O sea, lo que usted está manifestando es que la leyenda de los hermanos Sayar sirve de base para una construcción social, política y económica. Pacífica. Okay. Porque en ningún momento ellos hablan de guerras. Ni ellos vienen ni con espadas, ni con machetes, ni con escudos. Ellos vienen solamente no, que es bastante ya, con tecnología, animal, vegetal, vienen con humanística para formar hombres y el otro para formar ya, para gobernar. O sea, también la propuesta del Inca es tecnológica y científica. Es necesariamente. Entonces, no existe pues ninguna ideología de guerra. Es más, en nuestro idioma no existen palabras o frases como por ejemplo aquella de guerreros. Si un enemigo te da la espalda, no dudes en decapitarlo, porque si él retrocede, te va a matar a ti. Eso no existe en ninguna palabra del quechua. Es más, otra prueba de pacifismo es en el idioma quechua, que es un idioma dulce, encantador, suave, amical. ¿Qué te parece? No, magnífico. Lo que me llama mucho, es que me quedo pensando, me llama mucho la atención. Claro, la visión del español es esta visión europea, ¿no? Y esta visión eurocentrista de verlo todo pues desde sus propios elementos como Alejandro Magno, Julio César y estos conquistadores que finalmente van formando la base de sus propios mitos, ¿no? Y entonces trasladan, inclusive las primeras iconografías de los incas son pues mucho como con escudo de armas, ¿no? Muy español, ¿no? Entonces sí me llama mucho la atención porque creo yo que se asocia mucho con lo que usted dice, ¿no? El quechua es dulce, el quechua y el mismo hombre andino a través del canto y a través inclusive del lamento pues está como más relacionado con las emociones, ¿no? Otra prueba sí es esa frase, así como hay frases de guerra, de enfrentamiento, está la palabra importantísima que es el Aylin causa y es una meta. Es una meta social, es decir, de cómo llevarnos bien. Y si es una meta, cómo llevarnos bien, también eran conscientes que la sociedad es un fenómeno dinámico, porque el hombre ahora puede estar bien encaminado y de repente puede caer en defectos. Entonces, necesita de un gobierno uniforme, parejo, de un control. Y si hablamos de control, ¿quién controlaba? Sí, existen los controladores que se llaman tucuiricu. Eran hombres especializados en diferentes aspectos del idioma para que fuera uniforme, desde la observación de leyes, etcétera, ¿no? Además de que dentro del Ayu había un constante intercambio y una constante vigilancia entre personas y aconsejados. Un país de sociedad pacífica no tenía que llevarse mal. Otra prueba de que había pacifismo y no guerras es que aquí no había murallas que impidían el paso. Otra prueba de pacifismo es que habían caminos a todos los lugares del extremo, el Capaciñano. Si yo quiero que el pueblo se comunique, le hago caminos. Si no quiero que se comunique para aislarlo, le corto el camino. No habían ejércitos. Ajá, sí, aunque los cronistas dicen que cuando un inca caminaba por la sierra iba acompañado de 30.000 hombres.
y por abajo el vicepresidente o el viceinca o el inca hermano, por la costa con 30.000, 60.000 hombres. Bueno, vamos a pensar, analizar este aspecto. 30.000 hombres es un montón de gente. ¿Dónde se alojaban? Pues tiene que haber habido cuarteles. No existen cuarteles. No existe ninguna infraestructura para cuarteles. 30.000, mucho. Bájate. ¿A cuánto nos bajamos? ¿A 10.000? Bajemos a 5.000. ¿Existe para 5.000? No, pues 1.000. ¿Existen para 1.000? No, pues tiene que tener un sistema de aprovisionamiento de agua, de cuartos donde dormir, donde guardar las armas, etc. No existe. De manera que no se puede comprobar la violencia, pero sí se puede comprobar la pacificación. Otro aspecto es que no hubo preparación para la guerra es que cuando en la época de la conquista hubo sí una respuesta permanente de gente que se sublevaba porque no había aceptado el dominio invasor, se sublevaba de manera aislada, y al ser sublevados de manera aislada eran derrotados porque no habían ni cuarteles ni armas suficientes. Cada quien se armaba con un palo, con lo que tuviera, y los mataban miserablemente. Eso pasaba con todos los pueblos. O sea, no había un ejército en sí, sino la misma gente era... Ah, sí, eran montoneros. Eran las majtadas. Ok, majtadas. Pero antes de los incas sí hubo guerreros, ¿no? O sea, sí hubo pueblos guerreros. Vamos a ver. El hombre en toda la tierra ha tenido esta fase. Primero salvaje, esto es tuyo, ahora es mío. Pero, ¿cómo eran los pueblos anteriores? Partiendo del concepto de ellos, de la historia. La historia se divide en tres: el pasado, el presente y el futuro para nuestros andinos. El pasado está por delante, y eso también sucede en México, porque todo lo que vemos está en el pasado. Eso significa que solamente el pasado podemos ver. Si nosotros podemos ver en el pasado la experiencia, los fracasos, los éxitos, debemos estudiarlos, ¿cierto? El pasado está al frente, pero siempre en esta posición, cuando está esto identificado en la zona de Chavín, es señalando con la mano izquierda hacia abajo. O sea, el pasado está abajo, ese es ñaupa, y adelante, llevándonos la delantera. Así como cuando alguien fallece, dice, nos lleva a la delantera. No dice, se quedó atrás en nuestro pensamiento, no dice así. Ñaupa entonces es abajo, adelante. Quipa es futuro, arriba y atrás. Y Cai es el presente. Cai. En el momento en el que yo cojo lo aprendido del pasado para aplicar en el presente y tener un buen destino más adelante en el futuro. Bueno, el tiempo, pues, como dijimos, está dividido en tres. El pasado, la izquierda, ¿no? Ñaupa, abajo. El futuro, arriba. Cai, el presente. En el momento el Cai es el gerundio. Que está uno fregando, haciendo, comiendo, trabajando, ideando, etc. Entonces, aquí tenemos dos tiempos. Tenemos el pasado, ¿por qué? Porque está abajo, dividido por una serpiente, es un amaru. El amaru para nosotros es señal de revolución.
de cambio, de Pachacuti, Pachacuti. ¿cierto? Este es el pasado. En el pasado, como podemos observar, sí ha habido salvajismo. Están sacando el corazón al enemigo, están matando, una etapa cruenta, salvaje, los hombres desordenados. Pero aconteció un Pachacuti, una revolución, un cambio, y marca la diferencia entre un pasado cruento y una etapa feliz ya. ¿Por qué feliz? Porque armoniosa. Ya no hay sangre, sino hay una celebración. Tenemos aquí la chicha. Y esta es una iconografía mochica. mochica. Los mochicas han hecho muchas iconografías que son libros que necesitamos entenderlos en la manera en que pensaban, de manera que no es los huaqueros, los extractores dicen que esto se llama la ceremonia del sacrificio. Cuando opinan de esa manera, quiere decir que esa persona no se interesó, no se entendió de lo que era la cultura andina, que tenía el concepto del Caiquimañaupa, que tenía de un pasado, y que estas etapas de salvajismo se superaron. Y tiene varios elementos. Por ejemplo, en Santiago de Chuco, La tierra de Vallejo. La tierra de Vallejo. Hay los Guaychuco, los primeros hombres que podrían corresponder donde estaba la base. Guaychuco son los primeros pobladores. Y los Illa Chuco son la etapa que se superó. O sea, después de una educación, de haber conseguido Illa, un cerebro iluminado, inteligente y brillante, comenzó una etapa diferente de la civilización. Este es equivalente a estas dos etapas. Este es un guapo mochica en el que se revela todo aquello que estuvo presente en el pensamiento de ese. Ok, entonces sí hubo una etapa guerrera en nuestros pueblos, en nuestros ancestros, pero como que se civiliza, ¿no? O sea, se supera. Pero hace miles de años que se superó, por eso es que ya no hubieron construcciones militares ni guerreras. Y cambia el modo de anexamiento, de anexar países, no guerreros, sino diplomáticos. Muy bien, Daniel. Le agradezco mucho. Te agradezco la visita.